Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto comparto con ustedes una reflexión más. Agradecemos mucho sus comentarios, los likes que nos dan en cada transmisión que hacemos en este servicio, compartiendo reflexiones acerca de la palabra de Dios. El día de hoy quiero tomar como punto de partida el texto de la primera lectura de la misa, que está tomado de la carta a los Romanos. Vamos a leer pues los primeros 11 versículos del capítulo 2 de esta carta de San Pablo y meditemos juntos pues algunas cosas importantes para nuestra vida. De la carta a los Romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú, que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy interesante esta advertencia que hace San Pablo a la comunidad de los cristianos de Roma. Durante esta semana hemos empezado a leer partes pues, de esta carta tan importante del Nuevo Testamento. Y Pablo advierte sobre todo a evitar ese tipo de distinciones, de discriminaciones entre un grupo y otro. Recordemos así rápidamente que en la comunidad romana, la comunidad cristiana de Roma en aquel momento estaba constituida por una gran parte de personas provenientes del paganismo, que no eran parte del pueblo judío, y otra parte, por supuesto, sí venía del pueblo judío. Y entonces había como ese señalamiento mutuo entre estos dos grupos, sintiéndose unos superiores a los otros, unos más santos, otros menos santos, unos más sabios, otros menos sabios. Entonces Pablo, para evitar estas discusiones, les dice que no es correcto juzgar unos con otros, dice, cuando todos al final cometen los mismos errores. ¿Y cuáles eran estos? Pablo, unos versículos antes de esta parte, está, por supuesto, echándole en cara al mundo romano, a los griegos, al mundo grecorromano, que aún siendo provenientes de una gran cultura, de haber logrado avances en el conocimiento filosófico, en las ciencias, en las artes, no hayan sido capaces de acercarse siquiera al Dios invisible, al Dios que no se representa. Dice, y se quedaron pues en un Dios materializado muchas veces, en formas, dice, de animales, de personas o de cosas, dice, y Dios es mucho más que eso. Pero también les echa en cara a los judíos, dice, ustedes han cometido los mismos errores, también cayeron en la idolatría, también se olvidaron de los mandamientos, también traicionaron la alianza, entonces no se deben sentir uno más que otro. Entonces Pablo es la invitación que hace, en cambio, sí invita a la coherencia, a decir que en el juicio de Dios, dice, a los que buscaron la gloria y honor, los que perseveraron en hacer el bien, pues se les dará la vida eterna. A los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad, cometieron injusticias, se les dará un castigo terrible. Y al final, en el último versículo que leímos, dice pues que
uno recibirá el premio y otro el castigo, dice, porque en Dios no hay favoritismos. Podríamos quedarnos con esta frase, en Dios no hay favoritismos. ¿Y qué podemos nosotros reflexionar de esto? Bueno, de esa era una realidad que estaba Pablo enfrentando, que también nosotros podemos ser críticos, por ejemplo, el que tiene fe del que no tiene fe, del que practica la religión del que no la practica, del que es de una comunidad cristiana y el que es de otra iglesia. Y podemos sentirnos más santos o privilegiados unos que otros, y eso es lo que Pablo precisamente nos está invitando a no hacer. Dice, porque tú que juzgas, haces las mismas cosas. Entonces, la invitación dice que más bien sean tus obras, tus buenas obras, el bien que haces, el que hable por ti, el que será el que dará testimonio de ti en el día del juicio, en la presencia de Dios. Y no solamente la pertenencia a un grupo, a una comunidad. Entonces, es muy claro en eso. Y tus malas acciones, por supuesto, pues también te traerán consecuencias. Entonces, es una reflexión bonita para, digo, ante Dios Dios no hace favoritismos, ante Él, pues, ¿qué podremos decir? Que evitar esos juicios contra otros, a veces de persona a persona, pero también de grupo o de comunidad a comunidad. Que sean, insisto nuevamente, nuestras buenas obras, el bien que hacemos, el que hable por nosotros y no otras cosas o otros privilegios que queremos destacar en nuestra vida personal o comunitaria. Con esta reflexión, pues, les invito a que confiemos en que Dios buscará siempre la manera de acercarnos a todos, de hacernos sentir su presencia, su bendición y su protección. Con esa intención, pues, vamos a recibir esta bendición. Deseo que se encuentren bien, que tengan un excelente día y que, pues, puedan disfrutar de esta vida maravillosa que tenemos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Así sea. Pasen un buen día.